Մենք դուրս ենք եկել գյուղից դուրս մի ծառի տակ նստել ենք, որպեսզի երկարակոսներն հանդարտվի կարանանք տեսանք, այդ պահին խփել են, ընկել է մեքենա, երեխեքի առաջը։ Տենց սաղ վիրավորվել են։ Դաժե երևի զոհեր էլ ունենք բնակչության կողմից։ Եվ վիրավորներ ոչ միայն զինվորականների շրջաներում, այլ նաև քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Pues son habitantes de Nagorno-Karabaj donde han sufrido los bombardeos de tropas de Azerbaiyán en un conflicto que se prolonga durante mucho tiempo y que ha tenido además altibajos. Bueno, Nagorno-Karabaj concretamente está reconocido por el Parlamento Vasco y es un lugar donde existe una población armenia que está siendo sometida otra vez a algo que puede terminar en un genocidio, que ya sufrió antes además el pueblo armenio. Los últimos días cayeron en uno de los ataques, que calculan que murieron 200 civiles. Eso ha provocado que se sienten a tratar de buscar una paz, sabiendo además la superioridad militar que tiene en estos momentos Azerbaiyán. A ver, vamos a colocar en el mapa y explicar algo de este conflicto que ya digo que lo tenemos muy abandonado desde aquí y mucho más cuando hablamos de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Leire, ¿qué está pasando allí? Pues es un conflicto, vamos a tratar de explicarlo, Xavier, que dura ya 30 años. Nagorno-Karabaj, bueno, pues es una zona del Cáucaso poblada mayoritariamente por población de etnia armenia. Gozaba de autonomía dentro del Azerbaiyán soviético, pero en 1988 surgió un movimiento partidario de unirse a Armenia. Con la desaparición de la URSS, bueno, pues se inició una guerra entre los dos nuevos estados, es decir, entre Armenia y Azerbaiyán. Este primer conflicto terminó en 1994 con victoria armenia. Proclamaron la República de Artsaj y la guerra, entonces, para que se hagan una idea, sonaba así. Muy parecida en verdad a cómo suena ahora, y es que la guerra siguió porque Azerbaiyán pasó a la ofensiva en el año 2020. Había reforzado su economía basada en el gas y su ejército. Esta es la segunda guerra y esta vez fueron los azerbaiyanos quienes la ganaron, recuperando territorios cerca de Karabaj. Bueno, el conflicto terminó supuestamente con un precario alto el fuego garantizado por Rusia, pero los enfrentamientos no han cesado, han continuado en el año 2021, en el año 2022 y hasta nuestros días. De hecho, sin ir más lejos, este martes Azerbaiyán lanzó una nueva ofensiva para acabar con la autodenominada República de Artsaj y recuperar así definitivamente el control de todo su territorio. Un bombardeo, el que están viendo, que deja 200 muertos. Ante la gravedad de los hechos, el miércoles firmaron un momentáneo alto el fuego y han iniciado las negociaciones. No sabemos si unas negociaciones que den fruto por fin a uno de los conflictos más antiguos del mundo. Gracias, Leire. Sí, muy antiguo, tanto que en realidad, después además del genocidio que intentó someter Turquía a los armenios, la diáspora armenia es enorme, el exilio es enorme. Entre ellos está nuestro invitado hasta ahora, Levon Grigorian. Él es abogado, nos atiende desde Barcelona, él ha sufrido años de exilio, su familia también. Levon, bienvenido a En Jaque. Lo primero que tengo que decir es que es verdad que estáis abandonados por la comunidad internacional, por la prensa internacional y en la parte que me toca. Es decir, no ponemos el foco en un conflicto que lleva ya muchos años. Bueno, buenos días y sí, la situación es trágica. Como bien apuntas, la ciudadanía, el pueblo de Artsaj está completamente abandonado a su suerte y se ha desatado una de las peores crisis que ha habido en la región. Vale, lo que ha pasado es que se ha combinado, Levon, lo que ha pasado es que se han combinado los ataques estos sobre población civil con la falta de suministro de ayuda humanitaria. Correcto, de hecho estos ataques iniciados por Azerbaiyán han sido iniciados tras más de 10 meses de bloqueo del corredor de Lachin. La población de Nagorno-Karabaj, de Artsaj, ha estado bloqueada durante 10 meses sin recibir ayuda humanitaria, ni siquiera sanitaria, con cortes de electricidad, con cortes de gas.
y cuando abrieron otra vez el corredor el día 18, el día 19, Azerbaiyán lanzó ya ataques masivos con todo su arsenal contra la población civil de Artsaj. Esto hay que destacarlo, porque todo lo que bombardearon ha sido infraestructura civil, colegios, hospitales, hay pueblos enteros que han sido sitiados, hay miles de desaparecidos, hay gente que no puede encontrar a sus hijos porque los bombardeos fueron de día, hay ancianos que están sitiados en sus casas y como no pueden huir de ahí por sus propios medios, si las tropas azeríes avanzan, pues ya hemos visto lo que han hecho con la población que han capturado hasta el momento, que es torturarla y asesinarla. León, la situación es crítica. León, ante eso, las autoridades de Nagorno-Karabaj intentan llegar a un acuerdo con Azerbaiyán que signifique una rendición pactada, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema para mí es la impasividad de la comunidad internacional. Países como Estados Unidos, como Rusia, organizaciones supranacionales como la Unión Europea o las Naciones Unidas no han dado una solución contundente y por eso Azerbaiyán se siente que tiene una carta blanca a hacer todo lo que quiere. Estas negociaciones no se pueden considerar unas negociaciones, es una capitulación. La población de Artsaj está al dominio del ejército turco y el ejército de Azerbaiyán, porque obviamente Azerbaiyán cuenta con el apoyo logístico y con el apoyo que lo ha dicho en todos los foros internacionales, que les apoya con todo lo que necesiten. La población de Artsaj comprende 120.000 habitantes, de los cuales 30.000 son niños. No se puede hablar de una negociación justa, no se puede hablar de una negociación en sí. Lo que Azerbaiyán busca es una capitulación de las autoridades de Nagorno-Karabaj, una capitulación de toda la población y, si la comunidad internacional no actúa, una limpieza étnica. Y esto ya es una realidad. El antiguo fiscal de la Corte Penal Internacional ha repetido, el señor Ocampo, en múltiples ocasiones, esto es un nuevo genocidio armenio. No se van a contentar con Artsaj y si consiguen lo que están intentando ahora va a haber un exterminio de toda la etnia armenia, de toda la población armenia en la región. León, te quiero preguntar por esto, porque claro, yo mirando esto digo, es que el genocidio armenio es uno de los episodios más tristes de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué este intento, esta persecución, esta armeniofobia que hay, igual que hay antisemitismo, por qué con este pueblo exactamente? De hecho, me alegra mucho que uses esa terminología que hay que instaurar y la gente tiene que ser consciente. Hay una armenofobia en esta región por el mero hecho de que no se ha castigado y no se ha perseguido un crimen tal como el genocidio, como el que cometieron los turcos en 1915 contra toda la población armenia del antiguo Imperio Otomano. Azerbaiyán no es la primera vez que intenta una limpieza étnica. De hecho, este conflicto no es tanto territorial o religioso, sino que empezó con los pogromos de Bakú, Kirovohrad y Sumgait en los años 90. Ya antiguamente, en la antigua República Soviética Socialista de Azerbaiyán, intentaron exterminar en los años 90 a toda la población de etnia armenia, y esto fue uno de los detonantes del conflicto de Artsaj. Otro de los detonantes fue básicamente esta armenofobia que el clan Aliyev, porque ya su padre en el momento estaba en el gobierno, implementó en el país, en el que todo lo armenio es deleznable, en el que comparan a los armenios con cucarachas, en el que en los colegios les enseñan a los niños que han de invadir Armenia, en los mapas apuntan con niños de preescolar dónde tienen que invadir, qué tienen que invadir y quién es su enemigo. Claro, este odio inculcado durante generaciones es lo que estamos viendo hoy en día, por eso las tropas azeríes muestran tanta agresividad, por eso las torturas, hay una demonización del ser humano, hay una demonización de los armenios. O sea, claramente esta propaganda nos recuerda a la Alemania de 1943, 1945. Lo que están intentando es demonizar al armenio para que haya una carta blanca al exterminio de toda la población. Hemos visto escenas terribles en redes sociales azerís, utilizando fotos de niños desaparecidos armenios que las familias cuelgan para intentar encontrarlos, en los que ponen precio jocosamente a la cabeza y a las orejas de los niños, a ver quién los asesina antes y quién paga más. Esta reacción de la población civil ya demuestra que va a ser muy complicado salvaguardar los derechos humanos de la población que se quede ahí. Por tanto, no podemos dejar a esa población sola contra estas negociaciones, porque es contra, y se debería salvaguardar a través de un mecanismo internacional los derechos y libertades de la población. Claro, porque mientras lo que están intentando, León, porque mientras lo que están intentando es huir, pero claro, es otra vez añadir a un exilio un nuevo exilio, porque vosotros en realidad, tú también eres fruto del exilio.
Sí, mi familia de hecho huyó de Bakú, de los pogromos de Bakú, de la primera guerra de Artsaj. El problema aquí es que ni siquiera les están dejando huir. El corredor de Lachin sigue cerrado. Toda la población es rehén ahora mismo de las tropas azeríes. Y de hecho las tropas de paz rusas, no sé si es por pasividad o porque no han sido capaces de regular esta situación, están intentando que no haya masacres y que no haya un genocidio. Pero la realidad es que la población civil de 120.000 habitantes está ahora rehén a manos de un autócrata que quiere una capitulación plena de toda la población. La comunidad internacional ha de reaccionar, la Unión Europea ha de reaccionar. No podemos permitir que haya un nuevo genocidio a las puertas de Europa, y más en el siglo XXI, cuando es muy fácil la solución. Debería haber un contingente internacional que esté legitimado a estar en esa región y que, ya dejando al lado los temas políticos y dejando al lado los temas de territorialidad, es la defensa de los derechos humanos, la defensa de esa población de que no sea exterminada. Es que no sé en qué cabeza cabe que en el siglo XXI volvamos a ver un genocidio en Europa. Pues Levon Grigorian, abogado, gracias por habernos dado todas estas explicaciones, ya digo, de un conflicto del que en general desconocemos, y cuando vimos la armeniofobia, la persecución de Armenia, nos lleva inmediatamente a los programas de 1915, pero veo que todavía en la zona Turquía está salseando ese patio persiguiendo a la población armenia. Levon, un abrazo muy fuerte, gracias. Por desgracia es así. Gracias, un Muchísimas abrazo. gracias. 12:48, hay que poner el foco también en estos